Constituyente. Usted, que hace parte de la campaña de Iván Cepeda, es de esos miembros o que apoya esa iniciativa. ¿Usted es de esos miembros que cree que en Colombia hay que adelantar una Asamblea Nacional Constituyente, como la están promoviendo varios miembros de los pueblos indígenas, como el señor Gorillú, que hemos tenido aquí en par de oportunidades? Desde hace tiempo atrás yo he venido diciendo que no estoy de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Siempre he sostenido que una Asamblea Nacional Constituyente trae más riesgos que beneficios para la Constitución de 1991, Constitución con la que yo me siento muy conforme. Y uno de los puntos que incluimos en el acuerdo político cuando tomamos la decisión en el Partido en Marcha de apoyar la candidatura de Iván Cepeda fue justamente que cualquier decisión en materia de reformas estuviera ligada a un gran acuerdo nacional, a un acuerdo en el que participen la totalidad de las fuerzas políticas y también las organizaciones sociales, los sectores empresariales. Por esa razón nosotros estamos en la campaña, porque tenemos la tranquilidad de que existe el claro, y precisamente por eso le hago la pregunta. Va a promover una asamblea constituyente. Claro, pero sin embargo, varios sectores que sí apoyan la campaña de Iván Cepeda lo están haciendo. Y lo están haciendo incluso ya con contactos internacionales, que lo hablábamos esta semana aquí en estos micrófonos, y por eso le pregunto, ¿ustedes decidieron desde En Marcha con el exministro Juan Fernando Cristo apoyar esta candidatura de Iván Cepeda? ¿Pero qué garantías tienen de que no se vaya a promover una constituyente? Yo confío en la palabra del senador Iván Cepeda. Me parece que él además ha sido muy claro frente a esa iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Otra cosa piensa el gobierno, sé que desde el gobierno vienen promoviendo recolección de firmas y sectores afines al gobierno, seguramente también afines a la campaña, están en lo mismo. Pues respetamos eso, pero como digo, confío en la palabra que nos dio el senador Iván Cepeda de que él no está en esa idea. Y si eso llegara a ocurrir, pues nosotros reiteraremos, de mi parte lo haré, nuestro desacuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, exministro, sobre eso pues el candidato Cepeda ha dicho, mire, yo no llego con el objetivo primario de hacer una constituyente, sino primero de hacer un acuerdo nacional. Si no funciona ese acuerdo nacional, pues sí podríamos andar el camino de la constituyente. ¿Ese acuerdo nacional en qué consistiría entonces para evitar así pues realizar una constituyente en el país y cambiar la Constitución del 91? Ese acuerdo básicamente lo que buscará es un consenso para tramitar una serie de reformas, no solamente constitucionales. Yo diría que esas serían las mínimas, las más serían las reformas de tipo legal, reformas sociales, reformas económicas que necesita el país. Y yo siempre he creído en que necesitamos esos acuerdos mínimos para el trámite de reformas que son necesarias. Pero una Asamblea Nacional Constituyente solamente sale bien si hay un acuerdo como el que existió en 1991. El éxito de la Constitución de 1991 en gran medida radica en que fue el resultado de un gran acuerdo nacional. Y en este momento no hay un acuerdo nacional. Y por esa razón una asamblea de esa naturaleza pues es muy riesgosa, porque lo que podría ocurrir es que en lugar de avanzar lo que vamos es a retroceder, y que aparezcan figuras en los textos constitucionales que claramente sabemos no son positivas para el desarrollo político y económico del país. En ese sentido yo reitero que confío en la palabra que nos dio el senador Iván Cepeda, y creemos que hay que trabajar por ese acuerdo nacional. El paso a seguir después de la elección presidencial, ojalá el próximo presidente de la República sea el senador Iván Cepeda, el paso a seguir es promover ese gran acuerdo nacional, empezar a tejer los diálogos y las conversaciones con los distintos sectores políticos, sociales y empresariales del país para tener un acuerdo que permita un trámite tranquilo de las reformas que el país necesita. Claro, y como ustedes, creo yo, que tanto usted como el exministro Juan Fernando Cristo se ubican dentro del espectro político de centro, de los que se creen están ahí. Ayer, precisamente en algunas de las adhesiones que ha recibido la campaña de Iván Cepeda, el candidato pues hacía un llamado al centro político del país. Escuchemos ese llamado que hacía ayer el candidato para yo hacerle la siguiente pregunta, doctor Rivera. Claro. Hoy en este acto
de concreción de alianzas, junto a sectores muy representativos de la Alianza Verde y desde la Alianza por la Vida, quiero lanzar un llamado a la ciudadanía que se siente parte del centro político. En este camino de alianzas, el papel de la ciudadanía del centro en el mundo de hoy es decisivo. No se trata de un centro ligero, de equilibrios vacíos o de neutralidades cómodas. Se trata de un centro con carácter, con decisión, con la capacidad de tomar postura y de ubicarse sin ambigüedades en el lado correcto de la historia. Hemos ponderado con la cautela y la mesura del liderazgo firme, maduro y tranquilo que hemos construido durante décadas en la política colombiana, las múltiples expresiones de apoyo de dirigentes y congresistas liberales, conservadores y conservadoras del Partido de la U y de otras agrupaciones políticas que han venido a identificarse con nuestro programa, y es en torno a ese programa que forjamos alianzas. Y llamó la atención ese discurso del senador Iván Cepeda llamando al centro, pues porque históricamente durante varios años se viene diciendo ese famoso centro no existe. Sin embargo, ya estamos viendo que tanto la derecha como la izquierda están buscando a ese votante de centro. Es lo que está haciendo la candidatura de Paloma Valencia, involucrando a Juan Daniel Oviedo, y ahora el senador Iván Cepeda con la adhesión de miembros del Partido Verde diciéndole al centro, venga, que yo aquí los recibo y es importante que hagan parte de este proyecto. Usted que ya decidió irse por la candidatura de Iván Cepeda, ¿por qué cree que el centro está más cerca de Cepeda que de Paloma Valencia, si es que así lo cree? Lo que pasa es que el centro tiene matices, Camila. Yo creo que es necesario reconocer que hay personas que son de centro derecha y personas que somos de centro izquierda. Y ser de centro derecha o ser de centro izquierda implica tomar partido por ciertos temas, implica también tener prioridades. Y en el caso nuestro, quienes somos de centro izquierda tenemos prioridades como, por ejemplo, darle una implementación adecuada al acuerdo de paz que con tanto esfuerzo logramos firmar en el año 2016. Somos personas que creemos en la vigencia y puesta en práctica de los derechos humanos, que creemos en la necesidad de unas reformas sociales que corrijan la profunda desigualdad que desafortunadamente aún existe en la sociedad colombiana. Entonces, por esa razón, tomamos decisiones y nos parece además, porque lo conocemos de tiempo atrás, yo fui compañero suyo, me refiero a Iván Cepeda, en el Congreso desde el año 2010, y es una persona abierta al diálogo, una persona que cree en los acuerdos entre personas que piensen diferente o entre organizaciones que piensen diferente. Es una persona que cree firmemente en la vigencia de los derechos humanos, en la necesidad de corregir las desigualdades sociales que existen en el país y por eso nos identificamos con él. Ahora, ¿y qué tan distinto? Usted que lo conoce y que fue compañero en el Congreso y también del presidente Gustavo Petro, ¿qué tan distinto es del presidente Gustavo Petro? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque sí sorprende que después de todo lo mal que el presidente Gustavo Petro ha tratado al centro político, entre esos su copartidario Juan Fernando Cristo, porque ustedes y Juan Fernando Cristo promovió ese famoso pacto nacional y tener a varios haciendo parte del gobierno, promoviendo ese acuerdo nacional, y el presidente todos los días no hacía sino atacar ese famoso acuerdo nacional o quienes deseaban construirlo. Entonces, ¿qué tan distinto es Iván Cepeda de Gustavo Petro? Porque después de tan mal que se ha tratado al centro por parte del gobierno, uno pensaría que simplemente aquellos que están en el centro y que están acompañando esa campaña lo que quieren son acuerdos burocráticos para mantener puestos y no realmente porque crean que les van a cumplir. Camila, fui compañero de los dos en el Congreso. Cuando yo llegué a la Cámara de Representantes en el año 2002, el presidente Petro estaba en su último periodo en la Cámara, es decir, esos 4 años compartí curul con él.
y en el 2010 llegó a la Cámara Iván Cepeda, y yo era representante a la Cámara ya en un tercer periodo, y también tuve la posibilidad de compartir curul con él. Como es natural, ellos tienen personalidades muy distintas. El presidente Petro es más fogoso, quizás más radical a veces. Iván Cepeda es una persona más tranquila, más dada a los acuerdos, al diálogo, una persona que escucha mucho, pero eso es natural, las personas tienen personalidades distintas, y eso, digamos, no los hace ni mejores ni peores, simplemente son distintos. Al presidente Petro me parece que hay que examinarlo en el contexto de las circunstancias. Cuando Juan Fernando Cristo fue ministro del Interior de este gobierno y quiso promover el acuerdo nacional, tuvo en principio el respaldo del presidente, pero ocurrió un hecho que no podemos perder de vista, y es que el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación en contra del presidente, investigación que no podía abrir. Luego la Corte Constitucional señaló que claramente estaba extralimitándose en sus funciones. Entonces, cuando viene una decisión del Consejo Nacional Electoral, pues el presidente Petro reacciona en el sentido de que había sectores que no tenían ningún interés, en sectores de la oposición, ningún interés en que se pudiera propiciar un acuerdo nacional, sino que su único interés desde el primer día fue tumbar al presidente de la República. Entonces, yo creo que todas esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta en el momento de examinar las decisiones, las posiciones que ha asumido el presidente Petro. Yo además también recuerdo, yo fui embajador del gobierno del presidente Petro. Yo supe que mi designación tuvo que ver también con, digamos, con traer al equipo del gobierno y con darles unas responsabilidades, en mi caso, en gran medida las responsabilidades frente a los acuerdos internacionales para proteger la selva amazónica, y yo fui incluido en el equipo de gobierno para esa responsabilidad tan importante, como parte, digamos, de ese centro izquierda, de ese gran acuerdo que se dio en la segunda vuelta de la elección presidencial. Yo en la primera vuelta del año 2022 acompañé a Sergio Fajardo e ingresé a la campaña del presidente Petro en la segunda vuelta, ya en la competencia con Rodolfo Hernández. Pero, doctor Rivera, agradeciéndole su tiempo, ¿usted sí cree que otros sectores políticos y el centro ha sido tenido en cuenta en estos 4 años de gobierno? Claro que sí, varias personas que llegamos en segunda vuelta y que nos hemos identificado con el centro, con la centroizquierda, pues fuimos. Pero, doctor Rivera, cuenta, no solo con las personas yo, y los puestos, sino con las políticas. También con las políticas, por supuesto. Okay. O sea, yo creo que hay personas que han, por ejemplo, el propio Juan Fernando promovió la reforma constitucional para modificar el sistema general de participaciones. El gobierno terminó apoyando esa iniciativa que fue liderada por él, pero fue nuestra porque la promovimos desde años atrás, desde En Marcha. Y así, yo creo que el gobierno, yo debo decir que desde que fui embajador también el presidente Petro aceptó muchas de mis ideas, de mis propuestas, en el ámbito pues del escenario en el que yo cumplía con mis funciones de embajador. Pues es el exministro, exembajador Guillermo Rivera, que pues acompaña precisamente esa campaña de Iván Cepeda, que pues queremos ir conociendo también poco a poco, por cuenta de que es la que va liderando en las encuestas, y es importante que estemos informados de todas las campañas presidenciales con miras a las elecciones de mayo. Doctor Rivera, mil gracias por estar aquí. Gracias a usted, Camila y Alina, muy amables. Mire, Camila, que este llamado que está haciendo el doctor Cepeda al centro, obviamente que obedece a razones electorales, porque ese sentimiento genuino no existe, para decir las cosas como son. Igual utilizó el presidente Petro. Usted recuerda muy bien, Camila, y los amigos oyentes también lo deben saber, lo tienen muy claro. Ese primer gabinete que conformó el presidente Petro, recién llegó a la Casa de Nariño, prácticamente conformado por una cantidad de personajes que sí interpretaban el sentimiento del centro. Por ejemplo, el doctor Alejandro Gaviria, la doctora Cecilia López, el propio doctor Ocampo. Digamos, ahí se le dio un juego político al centro, pero el mismo presidente Petro muy pronto, más pronto de lo esperado, comenzó a maltratar al centro.
lo maltrató muy mal hasta el punto de que hoy en día se refieren unos términos muy desobligantes de quienes hicieron parte de ese primer gabinete de él, entre esos, le repito, Alejandro Gaviria, Cecilia López y Ocampo, entre otros. Por eso yo Entonces, le preguntaba al exministro Rivera que por qué insistían en estar ahí si los habían tratado tan mal. Entonces, o que Camila, si era no muy es distinto Iván Cepeda de Gustavo Petro, porque de verdad los trataron muy mal. Entonces son distintos en las formas, digamos, en las formas. El doctor Cepeda es más pausado, más lento en el hablar, bueno, más cosas. Y Petro es más fogoso. Pero en el fondo son exactamente igual. Por eso es que yo digo que este llamado del doctor Cepeda al centro, pues estratégicamente obedece a razones electorales. Siente que sin el centro, ya se dio cuenta, a pesar de que está primero en las encuestas, siente que sin el centro no van a ganar. Entonces hace ese llamado casi que desesperado al centro. Pero las razones, y las vuelvo a expresar, Camila, ahí no hay un sentimiento de verdad genuino hacia el centro. Va a gobernar con la izquierda que le ha gustado a Petro y que le gusta a Cepeda también, y con esa izquierda piensa gobernar. Obviamente que algún sector del centro llegará a la campaña creyendo que efectivamente se le va a dar ese juego, pero la experiencia reciente de Petro demuestra que no va a ser así. Es que maltrató muy mal al centro. Es que los del centro están fregados, porque lo mismo dirán muchos de Paloma Valencia, que dicen realmente ella no va a gobernar con el centro, es una intención electoral lo que quiere Paloma Valencia llamando a los votantes de centro, pero realmente a la hora de gobernar, pues va a gobernar las ideas uribistas y las ideas conservadoras de Paloma Valencia, porque Juan Daniel Oviedo es vicepresidente y pues poco margen de maniobra tiene. Aquí es ¿quién de verdad, de los que quiere convencer al centro, porque pues ya sabemos que Abelardo de la Espriella ya no los quiere convencer, quién de verdad de los que quiere convencer al centro lo va a lograr y va a gobernar realmente con ellos? ¿Iván Cepeda o Paloma Valencia? Camila, pero mire, es que además, sobre lo que dice Oscar, yo sí quiero decir algo, y es que si bien en tema ideológico Iván Cepeda y Gustavo Petro pues proponen lo mismo y son lo mismo, como personas, Oscar, la única diferencia que tienen no es solamente que el uno habla más despacio que el otro. Como personas tienen muchísimas diferencias, y lo digo porque a los dos los cubrí como periodista en el Congreso y a Gustavo Petro en sus dos campañas de cara a la presidencia, en la que se quemó y en esta que quedó electo presidente, y son muy diferentes como seres humanos. Cepeda, si bien es un tipo súper radical, es una persona muy sensata y sobre todo que escucha. Cuando uno le hace las preguntas es súper respetuoso con la prensa. En mi caso, lo digo, en mi caso personal desde el cubrimiento que hice, con total diferencia de Gustavo Petro, que si bien nunca fue irrespetuoso conmigo, creo que tienen diferencias abismales como seres humanos. No solamente que el uno hable más despacio que el otro. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ahí está entonces el limbo en el que está el centro. ¿Qué va a hacer el espectro político de centro, el votante de centro? ¿Se va a ir con Paloma Valencia? ¿Se va a ir con Iván Cepeda? ¿Hay más votantes de centro izquierda que de centro derecha en Colombia? Esa va a ser la gran pregunta, con miras a las elecciones presidenciales, porque aquí todos están peleando ese centro que dicen representar Sergio Fajardo y Claudia López, pero como están marcando tan bajito en las encuestas, muchos votantes de centro tal vez se quieren ir por el voto útil, que es irse o Paloma o Cepeda. Hacemos una pausa y volvemos porque tenemos una noticia importantísima que tiene que ver con las pensiones de los colombianos en minutos.